Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a otra edición de Conectando Líderes Live, donde semana a semana compartimos con ustedes temas vinculados al área de recursos humanos que realmente nos interesan. Hoy el Conectando Líderes viaja a Colombia para encontrarse con un gran amigo, un profesional, un destacado profesional que está radicado realmente en Colombia porque él es español. Se trata de Gabriel Raña Noya. Gabriel, ¿cómo lo podríamos definir a Gabriel? Gabriel es un absoluto apasionado por la gente, por la formación, el desarrollo. En este sentido, es el fundador de Educom, Escuela de Posgrados, plataforma de formación internacional online, con programas impartidos en español y certificados en Europa y Estados Unidos. Asimismo, Gabriel es director para Latinoamérica de INEO Corporate, banca de inversión española. Posee titulación en ciencias empresariales y estudios de posgrado en gerencia de negocios en el Reino Unido. Para mí es un honor y un enorme placer tener la oportunidad de compartir esta charla con Gabriel. Bienvenido, Gabriel. Bueno, no sé qué decir, Dios mío, ya me van a sonrojar con toda esa presentación. No, el honor es todo mío y un auténtico placer acompañarlos, así que a ti, Juan Carlos, a todo Beyton, a gente que nos ve, un placer y bueno, vamos a pasar un buen rato y divertirnos un ratito, que de eso se trata. Cómo no, va a ser realmente un placer, Gabriel, compartir estos temas. Bueno, un poco el título para desarrollar hoy era la importancia de la promesa de valor. A veces, tantas veces prometida y a veces tan poco cumplida de alguna manera, ¿no? Y había cosas que en alguna otra oportunidad hemos conversado que tienen que ver con esto de la reciprocidad, digamos, ¿no? De la respuesta, de la pregunta, y muchas veces nosotros somos más exigentes cuando compramos en esto de la promesa de valor que cuando vendemos, ¿no? Somos más exigentes para pedir que para dar. ¿Qué te parece si por ahí comenzamos un poquito la charla? Sí, me parece perfecto. De hecho, bueno, yo creo que la promesa de valor es algo de lo que el mundo está adoleciendo mucho ahora mismo. Y lo hablo por la suerte que tengo de haberlo experimentado en carne propia. Es algo tan sencillo como hablar con la gente. Claro. Hablar con la gente y preguntarle, y decirle, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Cuéntame qué es lo que tienes, qué vendes o qué produces o lo que sea. Y simplemente escuchando esos minutos de conversación, cuando ves gente que te presentan las ideas y los proyectos con una falta de entusiasmo, con una falta de pasión, ¿sabes? No ves ese brillo en los ojos que dices tú, hombre, pero ¿dónde realmente está tu promesa de valor si me lo cuentas de una forma en la que ni siquiera tú te entusiasmas con tu propio proyecto? ¿Cómo vamos a entusiasmar a los demás, ¿no? Entonces, pero lógicamente para llegar a ese punto de ese punto romántico, si tú quieres, del brillo en los ojos y todo lo demás, pues yo pienso que sí hay que hacer un ejercicio de reciprocidad, empezando por uno mismo. Entonces, la reciprocidad para mí es una dinámica que te aporta coherencia. Y no tiene mucha lógica que tú a lo mejor vayas mañana, no sé, a un restaurante, a una tienda, a un banco, lo que sea, y se la montes a la persona que te atiende o te quejes porque algo no te gustó, y luego resulta que 2 horas más tarde, cuando tú eres el que está del otro lado del mostrador, como se dice, pues vayas y cometas los mismos errores o peores. Entonces, realmente, cuando tú piensas en, bueno, ¿cómo conformo yo mi promesa de valor? Pienso que un ejercicio que a mí me ha funcionado muy bien en mi vida es, bueno, ¿qué pido yo cuando me la presentan a mí? ¿O qué exijo yo cuando me la presentan a mí? Y sobre ello empiezas a redactarla. Está claro que hacer una promesa de valor fuerte no es fácil, claro que no, pero yo la considero vital en cualquier ámbito. Incluso romper un poco el error que se maneja desde hace muchos años cuando tú hablas con gente que dice, no, es que yo en el trabajo soy uno y en la vida personal soy otro. Eso es mentira. Tú eres lo que eres. Como persona, tomándote un café con un amigo, en el trabajo, a lo mejor en el trabajo pues tienes algunas prácticas un poquito más ejecutivas que no tienes obviamente con un amigo tomándote un café, pero tu esencia es tu esencia y esa no la puedes cambiar. Entonces, lo primero es la reciprocidad para sentar una base de coherencia, de no ser el típico con un doble rasero
que a ti te pido una cosa, pero luego yo voy y hago lo que a mí me da la gana. O lo que en nuestra tierra hubo en la época de la Inquisición, cuando los curas te decían, tú haz lo que yo te diga y no lo que yo haga. Entonces, eso no funciona de esa manera y hay que ser muy, muy aterrizados en ese sentido. Y ese para mí es la primera parte, porque promesa de valor es algo que proyecta una persona. Y como buenas personas que somos seres emocionales. Y como buenos seres emocionales que somos, tenemos que controlar las emociones de puertas para adentro antes de dejar entrar a nadie. Entonces, ¿cómo piensas tú ser coherente hacia afuera si no eres coherente contigo mismo? A partir de ahí nace. Totalmente. Y en tu respuesta me hiciste acordar a dos temas muy vinculados al tema de liderazgo, ¿no? Tan desactualizado como era aquello que el líder por ahí le decía al colaborador, con esto justamente de que mencionabas también que somos indudablemente seres emocionales, aquel viejo jefe, ya no hablemos de líder, que le decía, los problemas tuyos quedan en la puerta, acá eres otra persona cuando ingresas, nada más alejado de la realidad y del manejo del liderazgo, todo lo contrario, acompañar precisamente las emociones. Y también algo que mencionaba del tiempo de la Inquisición, de los sacerdotes, aquello de haz lo que yo digo y no lo que yo hago, que hoy precisamente cómo se ha revertido, porque precisamente lo que se buscan en las organizaciones son líderes referentes, que precisamente lo sigan y haciendo lo que él hace, él por delante y primero, realmente vinculado a esto, y totalmente de acuerdo con lo que comentabas. A veces somos más exigentes de lo que realmente nosotros somos capaces de dar. Hay algo muy, muy interesante que en alguna oportunidad también hemos conversado, Gabriel, que tiene que ver con esto de lo que, digamos, en el emprendimiento mencionaste en varias oportunidades, el producto mínimo variable, ¿no? Digamos, que tiene que ver con aquello de una calidad de un producto, de alguna manera, y bueno, el tema de que ese producto pretendes que salga perfecto, que lo que comentabas, y a veces no se da de esa manera, o siempre todo es perfeccionable de alguna forma, ¿no? Completamente. El concepto es el producto mínimo viable, ¿no? Que realmente es un concepto que se utiliza mucho en el emprendimiento, como tú bien dices, pero yo pienso que se puede extrapolar perfectamente a la vida de una persona. Y ya no hablemos de emprendimiento, llevémoslo al día a día de una persona, porque olvidémonos de que una persona quiera emprender. Hay una persona que es perfectamente feliz trabajando para una empresa, siendo empleado, y eso es igual o más respetable que un emprendedor. Entonces, pero sí hay un producto mínimo viable que es algo que bien interpretado te lleva a la acción. Porque pensar en la perfección es quedarte solamente en la intención. Y de las buenas intenciones nadie vive. Las intenciones tienen que convertirse en acciones, si no, pues se quedan en eso, en ese frasco de las ideas que todos teníamos o tenemos en nuestra casa y que cuando las miras y dices, bueno, de las 250.000 ideas que se me ocurren en una semana, ¿cuántas llevo a la acción? Pues hombre, por lo menos la idea es haber llevado alguna, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde ese concepto es más la invitación a decir, a lo mejor lo que tú piensas que... O sea, yo primero soy partidario de que la perfección no existe. Porque la perfección, en caso de que existiese, sería siempre temporal. Lo que es perfecto hoy, mañana no sirve. O lo que es perfecto hoy, dentro de 6 meses está anticuado. Entonces, la misma dinámica del mundo en el que estamos y la misma dinámica de los mercados, de las empresas, te obligan a estar en una evolución constante y a estar actualizándote constantemente. Pero bueno, supongamos que es perfecto hoy. Perfecto, pues apúntale a esa perfección hoy, pero siempre con la carta en mano de que eso el día de mañana va a requerir un poco de actualización. Pero todo ello llevado al concepto de la acción. O sea, una vez que hemos hecho el análisis inicial, la reciprocidad, el saber realmente con qué talante vamos a proyectar nuestra promesa de valor, ahora tenemos que hacerlo. O sea, tiene que haber acción. ¿Sí? Y la acción es algo que, como decíamos así muy curiosamente, hombre, no te ahogues antes de zarpar. Claro. O sea, y como dice, por ejemplo, a mí hay una frase muy bonita que me gusta de la saga de la Guerra de las Galaxias, cuando Yoda le dice a Luke Skywalker, le dice, mira, no lo intentes, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Entonces, bueno, al final hay que hacerlo, hay que dentro de lo que es la mesura y la estrategia que tiene que haber detrás y todo ese trabajo de la reciprocidad,
hay que echarse al ruedo, porque desde casa no nos volvemos expertos en nada, más bueno, a lo mejor en trabajos digitales, pero en otras cosas donde hay que salir y dar la cara y mirarle a los ojos a alguien y convencerlo de algo y transmitirle esa magia que tienes y esa pasión que tienes por tu producto, o sales y lo haces, o se te va a quedar en una muy buena intención, que no te va a llevar a nada más. Totalmente. Y a veces pensaba en esto que también comentabas, ¿no? Bueno, también lo llevo un poco a los temas que tienen que ver con las organizaciones y el liderazgo. Esto de generar un clima acorde para que pueda haber innovación y mejora de producto y la mejora continua. ¿Por qué pensás, desde tu experiencia, de que, digamos, puede haber un emprendedor que largue un producto y, digamos, cuide todas estas aristas del momento del día a día, del primer día, sale con todo este producto y la promesa de valor? ¿Por qué pensás que a través del desarrollo y del proceso empieza a decaer esa propuesta de valor? ¿Cuál es la falta de incentivo? ¿Cuál es la falta de, volviendo a la misma pregunta de comienzo, digamos? Yo me vuelvo exigente para afuera, pero por ahí pierdo la calidad o la perspectiva de mi propuesta, ¿no? Bueno, yo la experiencia que tengo, te puedo hablar de tres enfoques. El enfoque primero, y es que la promesa de valor no era lo suficientemente fuerte. Y me explico, no era lo suficientemente fuerte en nuestro corazón. Porque ahí volvemos a la frase de Yoda. O sea, o lo haces o no lo hagas. Pero si vas, tienes que ir con absolutamente todo. Entonces, a lo mejor, esa raíz que tú plantaste en tu mente no era lo suficientemente profunda. Lo segundo es que, desgraciadamente, y esto es otro tema que nos daría para hablar otro día, es que tenemos que entender que Roma no se construye en un día, ¿no? Y que las cosas no suceden de inmediato y tenemos que estar muy preparados para tener esa capacidad de sacrificio, esa tolerancia a la respuesta negativa, al no, a la incertidumbre de que alguien te dice, oye, pues venga, reviso tu propuesta, te llamo en una semana y pasan 6 meses y no te llamó. Entonces también hay que hacer un trabajo de concienciarse de que no va a ser inmediato. A lo mejor sí, Dios quiera, ojalá mañana lanzas una propuesta y te sale. Pero la historia y las estadísticas te demuestran que toma un tiempo, ¿no? Y lo tercero, que es quizás la parte más humana, que es una parte que a mí me gusta mucho, es el grado de necesidad. Entonces hay gente que se lanza, por ejemplo, a una búsqueda de empleo o que se lanza a crear un negocio y hay un alto grado de necesidad. Entonces, desgraciadamente, la capacidad de resistencia, así como la capacidad de innovación y de diversificación, es directamente proporcional al presupuesto que tengas en este caso. Entonces, cuando tú tienes obligaciones en tu casa y tienes que llevar el sustento para tu familia, hacerte cargo de las obligaciones diarias de una familia común y corriente, pues a lo mejor tu situación no te permite ser tan paciente como hablábamos en el punto anterior y necesitas, ya por una necesidad real, necesitas que los resultados se den rápido. Y si no se dan rápido, pues te vas a otra cosa. Eso sucede, por ejemplo, en el campo del emprendimiento, cuando lo llevas al mundo de una persona natural que busca un trabajo, pues es que son millones de casos en el mundo de gente que coge los primeros trabajos que le ofrecen porque los necesitan. Entonces, al final, yo digo, claro, por supuesto, eso está bien, oye, la necesidad manda y cuando lo llevas todo a una balanza, pues hombre, el bienestar de mi familia pues siempre va a venir primero el bienestar de mi familia. Yo lo que siempre invito con todo el respeto es nunca pierdas ese sueño de vista, ¿no? A lo mejor no lo puedes hacer ahora, pero de aquí a un par de años o 3, siempre tenlo ahí, sigue fortaleciendo tu promesa de valor, a lo mejor te sirve para progresar en ese trabajo donde estás, a lo mejor te sirve para el día de mañana llegar a ese trabajo soñado que tenías o abrir ese negocio que tanto anhelaste en tu vida, pero aunque hagas una pausa, no lo pierdas de vista. Pero desde mi lado son esos 3 puntos. Lo que yo he visto en mi tiempo en España y todos los años que llevo en Latinoamérica, que he tenido la suerte de visitar bastantes países, van mucho por esas 3 vertientes.
Con esto que hablaba de la necesidad, a veces también me llevaba a pensar en esto de a veces de no perseguir los sueños que uno tiene, ¿no? O las cosas que realmente lo hacen felices o realmente aquello de, volviendo a aquel ejemplo que decían que el que hace lo que a uno le gusta, pasa la vida sin trabajar, no es un trabajo, es una pasión, ¿no? Y a veces la necesidad te desenfoca de eso, y es muy cierto lo que comentaba, realmente la persona que no es feliz, por ahí puede generar dentro de una organización ausentismo, quizás mala onda, como llaman los chicos, y obviamente lejos estamos de pretender, digamos, agregar valor precisamente de lo que estamos hablando en una organización. Desde el punto de vista emprendedurismo, también lo pensaba de este feedback, ¿no? Por ahí me gusta mucho a mí el producto que voy a lanzar, pero por ahí no he tenido un buen feedback de los usuarios de ese producto, y por ahí yo me puedo empeñar con mucho ahínco en querer presentar un producto que realmente decía por ahí un viejo refrán que no hay nada más inútil que hacer bien lo que no sirve, de una manera. Pues sí, la verdad es que sí. Con lo cual también esto del feedback es muy importante, ¿no? Y en estas, acá me lleva un poco a la otra pregunta que te quería hacer, los grandes errores de la elaboración, esto de la promesa de valor, ¿no? La propuesta de valor y la propuesta de apoyo de valor, el qué y el cómo. Un poco hicimos una introducción, pero me gustaría, por favor, si lo puedes desarrollar un poquito más. Bueno, sí, yo creo que, o por lo menos yo mi promesa de valor en mi carrera la he desarrollado siempre en tres conceptos, que es lo que yo llamo la QQC. La Q de quién, la Q de qué y la C de cómo. Y ahora quizás, a lo mejor hace unos años o hace unos meses incluso, la primera, el quién podía llegar a ser un poquito irrelevante, ¿no? Digamos que estábamos todos demasiado ensimismados en hacer negocios, en facturar montones y no nos preocupaba tanto la persona que estaba detrás. A lo mejor en algunos países sí, pero no en todos, ¿no? Pero hoy en día, fíjate que con la vuelta que nos ha dado la vida, se vuelve a poner muy de manifiesto el quién. ¿Con quién estás tratando? ¿Con quién estás negociando? ¿A quién quieres emplear? Y sí te interesa la persona. Pues para mí siempre es muy importante el quién. Cuando yo me siento a hablar con alguien, pues me gusta, no estoy diciendo que lo vaya a investigar antes de, pero sí me gusta tener un rato de una charla a nivel personal, simplemente pues para ver cómo congenias, obviamente salvando las distancias, sin meterte en campos demasiado personales, pero sí me gusta ese tema. Entonces eso es bueno, en cierto modo, yo creo que es bueno también proyectarlo cuando estás en una búsqueda de empleo o cuando estás buscando hacer negocios. Luego el qué, definitivamente. ¿Qué es? ¿Qué haces? ¿Qué propones? ¿Qué brindas? ¿Cuál es tu servicio? ¿Cuál es tu producto? ¿Qué es lo que me vienes a ofrecer? Y la gran diferencia es cómo lo haces. Porque desgraciadamente, o afortunadamente, bueno, salvo gente muy iluminada, hoy en día nadie inventa nada. O a lo mejor lo que se está inventando es el 0.0001% de lo que hay en el mundo. Todo lo demás reside en cómo lo haces y en cómo lo proyectas. Si nos vamos atrás unos años, cuando se puso de moda los conceptos como innovación, que hubo una época en la que desayunábamos, comíamos y cenábamos innovación, o sea, nos la daban hasta en la sopa. Cuando tú analizabas qué es la innovación, pues es coger algo que ya se está haciendo y hacerlo de una forma diferente. Realmente, cuando tú miras hoy en día al hombre más rico del mundo, pues ha cogido el mundo del delivery, que existe desde hace un montón de años, y lo ha llevado a un concepto completamente distinto y a un nivel pues que ya no hay quien lo baje de ahí, ¿no? Como se dice. Entonces, es conformarlo muy bien desde el qué, o sea, y todo esto te vuelve a llevar a un concepto de credibilidad también, porque dices tú, bueno, yo llego donde tu empresa, generamos una buena onda, nos caemos bien, te gusta lo que hago, pero tú vas a querer saber cómo lo hago. Y ese respaldo, eso que tú bien comentas, que es la propuesta de valor, pero luego tiene que venir el apoyo a la propuesta de valor, es que no todo, o sea, nada puede quedar solamente en palabras bonitas. O lo respaldas con hechos, como dicen los yankees y los gringos o los ingleses, que walk the walk, talk the talk. O sea, primero háblame, convénceme, pero ahora me tienes que demostrar y me tienes que hacer ver que todo eso tan maravilloso que me has presentado,
realmente me lo vas a hacer. Ahora, ¿cómo consigues que te den la oportunidad para hacerlo? Pues lógicamente eso ya entra en un mundo de variables y de factores que dependen de muchas cosas, y dependen de muchas cosas dependiendo del país en el que estés y de la idiosincrasia y de la cultura y de un montón de factores, ¿no? Pero sí es cierto, y sucede, fíjate, yo tengo un familiar que se dedica al mundo de la selección de personal. Entonces, lógicamente, las primeras etapas del proceso son muy científicas, que si las pruebas psicotécnicas, que si las entrevistas, pero al final llega todo a una entrevista con el presidente de la compañía. Es decir, todo queda a la opinión subjetiva de ese señor. O sea que después de haber surtido todo un proceso científicamente respaldado, con pruebas psicotécnicas, con psicología detrás y demás, el señor decide dependiendo de qué tan bien le caíste o no. Entonces, el quién eres, el qué ofreces y el cómo lo haces es algo que tienes que redondearlo muy, muy, muy bien, porque si te falla una de las tres, tu promesa de valor cojea. Hablo, por supuesto, desde mi opinión personal, ¿sí? Desde la experiencia y de cómo yo he trabajado siempre en mi vida, con errores y fracasos y quiebras, como hemos tenido todos, pero que la vas perfeccionando con el paso de los años. La vas mejorando, la vas ajustando a la época en la que estás. Como te decía, hace un año, a lo mejor el quién era Gabriel Rañanoya pues importaba muy poco. Hoy en día, ante esta situación que vivimos, donde hay una carga emocional, donde se busca mucho más la cercanía persona a persona, pues quién es Gabriel Raña vuelve a tomar relevancia. Entonces, pero yo tengo que encargarme de que si con los 2 puntos he conseguido que me den la oportunidad, con el cómo es donde tengo que demostrar. Yo siempre tengo que ser muy coherente en mi propuesta. No puedo comprometerme a cosas demasiado ambiciosas, cosas que no estoy seguro si puedo cumplir. Bueno, ahí vienen una serie de factores de lo que es la coherencia entre lo que prometes y lo que haces, pero esos 3 conceptos son los que a mí me han funcionado siempre. ¿Quién, qué y cómo? Realmente, son preguntas, además preguntas totalmente claves. Pensaba en esto que comentaba precisamente del reclutamiento, ¿no? Y me llevaba a pensar, había leído ahí algunas historias del CEO de General Electric, que fue tan elocuente, digamos, en sus presentaciones, pero además tan efectivo en todo lo que fue el manejo de esto. Y él tenía una particularidad, cuando iba a ingresar él era montañista, le encantaba andar por la montaña. Y cuando iba a tomar una persona, ya no era solamente cómo le caía, como bien señalaba, sino que lo llevaba o lo compartía. Estas actividades outdoor que también se están dando muy frecuentemente, lo llevaba a la montaña, porque él decía que precisamente es ahí donde había elementos que podrían llegar a ser dificultosos en cuanto a estar por la montaña caminando, y ahí se establecía un poco la confianza, el diálogo, y fundamentalmente uno de los valores que seguramente vamos a compartir con Gabriel una charla hoy mismo, y vamos a hablar de estas cosas, es la aptitud y la actitud. O sea, puedo ser apto para determinadas cosas, pero la actitud que yo voy a demostrar en esto, en cómo me voy a desarrollar, en este convencimiento que decías a la persona, es tan importante para darle valor a todo lo que traes detrás con tu propuesta de valor, ¿no? Y hablabas también de la humanización, sin duda, en estos momentos fundamentalmente a partir de lo que nos ha tocado vivir en el mundo con todo esto, indudablemente ha habido una humanización de las relaciones, y yo creo que ha habido también una transparencia en el relacionamiento con las personas. Esto de comunicarnos pese a que teníamos toda la oportunidad de hacerlo cuando lo hacíamos presencialmente, quizás no le sacábamos tanto el provecho como empezamos a sacarle ahora, y que indudablemente, como bien decías, una manera diferente de hacer las cosas, que por lo general, por lo que uno escucha, tiene que ver con esto del aumento de la productividad y el bienestar de las personas, ¿no? Dentro de esto que bien destacabas, la coherencia y la credibilidad, digamos, ser coherente para ser creíble, y en esto y apuntalar esta propuesta de valor. ¿Cuáles son, de alguna manera, y lo relaciono un poco con lo que comentabas de la película, ¿no? ¿Lo haces o no lo haces? No lo intentes. ¿Te pones de lleno a largarlo o no lo largues?
serían las cosas por las cuales alguien nos elige, ya sea en un reclutamiento, ya sea en una propuesta de valor, ya sea en una venta de un producto. ¿Cuáles son las particularidades que consideras que un cliente tenga en cuenta a la hora de determinar algo, digamos? Vamos a ponerlo en un vocabulario muy práctico. Tú recibes en tu oficina 2 o 3 proveedores, porque, no sé, necesitas comprar unos equipos y quieres buscar tres ofertas diferentes para escoger la mejor. Y los 3 te ofrecen lo mismo producto, misma marca, mismas especificaciones, mismas características, hasta mismo precio. ¿Por qué le compramos al uno y a los otros 2 no? ¿Qué nos ha llevado a nosotros a comprarle a esa persona? A lo mejor pues no va a ser tanto el producto, porque el producto muy seguramente ya lo conocemos. Esto es como el que va a un concesionario a comprarse un carro, ¿no? O sea, tú cuando vas a comprarte un carro ya sabes qué carro quieres, ya sabes qué cilindrada quieres, ya lo has buscado por internet, ya has mirado fichas técnicas. Vas a una ciudad donde puede haber 5 concesionarios que te venden exactamente el mismo carro, nuevo. ¿Por qué le compraste a uno y al otro no? Porque la conexión entre personas es más fuerte. Totalmente. Entonces, va a haber esa persona que se sienta ante ti, te presenta el producto, te interactúa de una forma distinta, es una persona a lo mejor un poquito más calmada, es una persona que tiene un aplomo diferente, es una persona que te escucha, porque ese es uno de los grandes errores también que cometemos cuando estamos del lado del vendedor, ¿no? Y es también ahí es donde se rompen todas esas ideas que había en el pasado de que los grandes vendedores son aquellos que hablan mucho, cuando en realidad es al revés. Los buenos vendedores son los que hablan poco y preguntan mucho. Exactamente. Porque con las preguntas adecuadas, el cliente te dice exactamente lo que necesita. Entonces, si tú tienes esa estrategia clara en tu mente y vas a una reunión de negocios y haces una pequeña exposición de tu propuesta, pero empiezas a hacer preguntas, dejas que la persona hable, escuchas las respuestas hasta que termina, no lo interrumpes y una serie de cosas, esa persona se va contigo. En conclusión, ¿tú qué estás haciendo ahí? Estás plasmándole encima de su mesa y con un golpe bien fuerte tu promesa de valor. Aquí no estamos hablando de una promesa de valor solamente como vendedor de no sé, un computador, un vehículo o lo que sea. Aquí estamos hablando de una promesa de valor de esa persona. Y esa persona cala, y esa persona llega, y esa persona conecta, y esa persona simpatiza, y esa persona genera credibilidad. Luego, por supuesto, la segunda parte de la credibilidad viene cuando ya hay que demostrar lo que se dijo. Pero yo creo que una de las grandes incógnitas que hay en el mundo de los negocios hoy en día, desde hace muchos años, es ¿por qué se escoge a unos y a otros no? ¿Cómo consigues que un presidente de una compañía, un director de recursos humanos, lo que sea, cómo consigues que esa persona te abra un espacio y te escuche? ¿O cómo consigues convencerlo si sabes que estás presentando tu producto y hay otras 2 o 3 empresas compitiendo por ello? Entonces, al final, el producto es el que es. Al final, lo que va a marcar la diferencia es quién lo sabe proyectar mejor y quién sabe conectar mejor conmigo a nivel persona. Porque ahí es donde yo voy a sentir cercanía. Una computadora no me va a hablar, un sofá no me va a escuchar mis problemas, una nueva ventana en la casa, pues bueno, sí, va a ser bonita los primeros 3 días, luego ya está ahí. ¿Entiendes? Pero esa persona que de verdad conectó y esa persona que me hizo sentir bien en ese momento, que me puso a hablar como un loco en vez de escuchar, a contarle mis problemas, mis necesidades, y fue tomando nota y sobre esas respuestas mías fuimos cerrando el negocio al final es lo de menos. Yo puedo comprar un ordenador en cualquier lugar del mundo. No tengo ni siquiera que llamar a un vendedor, lo compro por internet. Pero busco esa conexión. Y la conexión me la va a dar alguien que viene con una promesa de valor muy claramente definida. Entonces, esa persona no pierde su esencia. Lo que hace es, volvemos a lo de antes, adapta su promesa de valor al momento específico, porque no es lo mismo sentarse a hablar con un asistente del departamento de contabilidad, con todo el respeto, por supuesto, a sentarte a hablar con un vicepresidente de finanzas, un vicepresidente financiero. La jerarquía,
el nivel de formación, la educación, es completamente diferente. Entonces, tú tienes que haber hecho esa tarea antes de decir, bueno, ¿con quién me voy a sentar? ¿Quién es la persona con quien me voy a sentar? ¿Qué estrategia llevo yo? Eso es promesa de valor. Simple y llanamente promesa de valor, porque en el momento que tú te levantes de ese despacho y le estreches la mano, te despidas y te marches, tú quedaste en la retina de esa persona. Y quedaste en la retina de esa persona no por ese negocio que acabas de hacer, sino que te va a tener presente para los siguientes. Ahí es donde yo creo que reside la diferencia. No hay ciencia realmente, no hay términos elaborados, hay que conectar. Y mucho más en los tiempos que estamos. Totalmente. Totalmente, Gabriel, clarísimo el tema. Me hiciste también recordando, volcando siempre estos temas de liderazgo, que el líder será recordado no tanto por lo que te dejó, sino como por lo que hiciste sentir. Y esto pasa lo mismo con el producto. Obviamente, partamos de la premisa que la promesa del valor que el producto que estás ofreciendo, partiendo de esta premisa de los tres, ¿no? Que vendían el mismo producto, que respalde, digamos, lo que fue ofrecido en su momento, ¿no? Claro, porque fíjate el razonamiento adicional detrás de algo tan sencillo como eso. ¿Por qué ese vicepresidente nos está llamando si esto lo puede comprar por internet? O si lo puede delegar en un subordinado o en el departamento de compras o lo que sea. En el momento que una persona de ese calibre te abre la puerta para que vayas y expongas, hombre, la oportunidad es única. Entonces volvemos al razonamiento de Yoda. No lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no vayas allá no sé, es que, bueno, tú sabes. No, mano. Si vas a hacer eso, mejor no entres. De verdad, o sea, no malgastes tu tiempo ni el de los demás. O sea, si vas, coge la estocada, coge el tara y mata al toro, pero en el primer asalto, ¿entiendes? No esperes más. Nunca, dicen por ahí que nunca segundas oportunidades para causar una buena primera impresión, ¿no? Y además hay que ser, yo pienso que hay que ser, o sea, claro, nosotros pues ya no somos jóvenes, pero ya no tanto, ¿no? Pero yo me digo los muchachos, la gente joven, que están en las universidades, que están por salir de sus universidades, que eso es un poquito lo que vamos a hablar esta noche en el evento. A mí sí me gustaría que en las universidades hubiera, como en muchas universidades hay consultorios jurídicos y todo este tema, debería crearse una oficina donde se les ayudara a formular una promesa de valor. Hacia ellos como persona. Porque, repito, no es un proceso que se haga en 2 días, requiere un tiempo, lo que tú decías antes, requiere mucho feedback, requiere ser un poquito masoquista, porque en el momento que tú te expones a un feedback, pues te expones a los golpes, ¿no? Lógicamente te van a dar los golpes cariñosamente, pero te los van a dar. Pero hay que hacerlo, porque es que cuando tú aprendes, o sea, en el momento que lo instauras en tu mente y lo empiezas a hacer y lo disfrutas, lo haces para todo. Bueno, te relajas cuando estás con la familia, con la pareja, con los amigos, ¿no? Pero lo haces para todo. Entonces se te convierte en una herramienta donde primero siempre vas a dar lo mejor de sí. O sea, no vas a ir a ver qué. No. Pues obviamente yo siempre voy a tener la tranquilidad, y aquí también me agarro mucho a las frases que dan siempre los deportistas de élite, que te dicen, puedo ganar o puedo perder, pero me voy con la tranquilidad de que di lo mejor. Di hasta la última gota que tenía. Luego ya pueden pasar muchas cosas. Aquí tiene que suceder lo mismo. Yo voy con todo. Entonces ya... Sí, no, adelante. Que nosotros en el grupo en Byton decimos que siempre es bueno dar lo mejor de cada uno, ¿no? Y esto es un poco lo que estás comentando. Cuando tenés esa entrega, realmente, bueno, habrá salido bien, habrá salido más o menos, pero bueno, la tranquilidad de que uno trató de darlo lo mejor, ¿no? Claro, porque luego tampoco se puede pretender que todo lo que intentas va a salir, ¿me entiendes? Totalmente. De todos los currículos que envías a empresas no te van a llamar de todas, no vas a tener 25 ofertas encima de la mesa, ni de todas las propuestas de negocio que haces las vas a hacer todas, pero tienes que tener porque esa tranquilidad también te va a permitir lidiar con esa frustración. Porque en el momento que las cosas no se dan, lo primero que haces es mirar hacia adentro y decir, pero realmente, ¿por qué no se están dando? ¿Será que la propuesta sí valía, sí servía, sí era lo adecuado? Pero en el momento que tú tienes ya casi que como filosofía de vida, dar lo mejor, pues hombre, podrás corregir. Las correcciones y los ajustes ya van a ser temas menores, porque el concepto y la esencia está.
totalmente. Entonces es ir con todo, es decir, oye, tengo mucho que ganar, poco que perder, pero para ir simplemente a ver qué, pues hombre, no sé, está claro que cada quien hace lo que considera y todo respetable, ¿no? Pero es muy triste, yo estaba hace poquito en una rueda de negocios virtual y todos tuvimos como 45 segundos para presentarnos. Y yo escuchaba a algunos que los veías y yo decía, coño, pero ¿dónde está la sangre que corre por tus venas? Dios mío, denle un guantazo, espabilenlo a ver si... Dices tú, pero tiene que haber, tiene que haber, tiene que haber, tiene que haber. Sobre todo si estás hablando estás en el mundo del emprendimiento, es tu negocio. O sea, si no te ilusionas tú, macho, vamos jodidos, ¿eh? Estamos mal. Entonces, cuando tú escuchas a alguien y dices, no, pues nada, tú sabes esto, bueno, pues a esto me dedico. Y yo escucho y digo, coño, pero bueno, totalmente respetable, pero qué bonito es escuchar a alguien que se apasiona, ¿no? Exactamente. Que te gesticula, que te abre los ojos, que dices tú, coño, pues por lo menos este tío me cautivó, o esta chica me cautivó, me mantuvo el interés, me hizo escucharlo de principio a fin, y eso ya es algo. En unos tiempos donde sabemos que perdemos el hilo de las cosas en cuestión de segundos. Te transmiten la pasión. Cuando estábamos conversando en esto, de por qué elegir a las personas, me hizo recordar una frase que decía mi abuela era de Castilla la Vieja, una mujer muy sabia. Ella me decía que en la vida más vale caer en gracia que ser gracioso. Y realmente es una frase que yo tomé no solamente por lo simpático del comentario, sino porque el caer en gracia tiene que ver con todo lo que nos compartiste hoy, Gabriel, que tiene que ver con la coherencia, con la promesa de valor, con la pasión, con reforzar todo eso. No solamente caer en gracia, sino demostrar esta entrega, que en definitiva es un poco lo que estamos tratando de compartir con todos. Se nos fue la media hora ya volando, Pasa Gabriel. volando, ¿no? Me encanta escucharte, realmente siempre que tenemos oportunidad de compartir algún encuentro aprendo mucho, así que también agradecido Muchísimas gracias. por eso. Y bueno, y seguimos trabajando juntos felizmente. Hoy tenemos un encuentro en una universidad y vamos a seguir desarrollando estos temas. Te quiero agradecer mucho el habernos acompañado en el Conectando Líderes Live. Así que, y por otro lado, de alguna manera también comprometerte abusando de tu gentileza para tenerte presente en otros encuentros. Cuenta conmigo, ¿no? El gusto ha sido todo mío y un placer, de verdad. Gracias a ti, a todo el grupo Beighton, a tu equipo de trabajo, a los que están por ahí detrás de cámaras que no se les ve, pero que son tan importantes, y a la gente que nos haya visto, pues igual. Un verdadero placer y sabes que cuentas conmigo. Muchas gracias, Gabriel. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Cuídense. Estés muy bien. Chao, gracias.